Hola, soy Carlos del equipo Cordupaz. Te voy a dar unas recomendaciones para la realización de entrevistas. Sé que esta es una técnica muy valiosa para el ejercicio de control social ciudadano con enfoque anticorrupción que estás llevando a cabo en tu municipio. Lo primero que tienes que hacer es contactar y preparar al entrevistado. Es decir, tienes que saber a quién vas a entrevistar, tienes que concertar con esa persona un día y una hora en que ambos puedan realizar la entrevista. Y ojalá en un lugar donde esta persona se sienta tranquila, se sienta cómoda, se sienta segura. Tienes entonces que preparar el día y la hora de la entrevista y explicarle a la persona, si es posible por adelantado, cuál es el objetivo de la misma. Si de pronto quieres llegar a la comunidad y no te da tiempo de prepararla, puedes igualmente pedirle el favor a alguien capacitado, que tenga conocimiento del tema, que pueda responderte las preguntas que tú les vas a formular. Muchas veces hay personas que quieren hablar con nosotros para contarnos cosas, pero nosotros queremos saber ciertas cosas y no todas. Por eso es importante que la persona que va a ser tu entrevistada o entrevistado sea una persona que tenga conocimiento del tema, que pueda contestar todas las preguntas que tú le vas a formular. La idea es que si vas a grabar la entrevista en video o en audio, sea una sola persona la que entre a hablar, porque es a veces común en las comunidades que uno llega a entrevistar a alguien y otras personas se acercan y quieren opinar. Pues la idea es realizar entrevistas individuales porque nos dan una información mucho más precisa de lo que queremos o acerca de lo que estamos estudiando. Entonces es importante que una vez contactes a esta persona, la prepares diciéndole cuál es el objetivo de la entrevista. Si la conoces, pues se va a facilitar la confianza. Si no la conoces, tú le vas a explicar por qué le estás haciendo estas preguntas y por qué es importante que esta persona las responda, ¿cierto? Porque es una persona indicada y porque este nos va a ayudar a nosotros a vigilar un poco más o acompañar más la ejecución de obras que son importantes para la comunidad. Bueno, también tienes que asegurar una parte técnica, es decir, si bien para el ejercicio de control social ciudadano no se necesita que la entrevista sea grabada en video, basta con que la persona responda y uno tome nota de esas respuestas o que la persona simplemente deje que la graben, pues si bien no es necesario hacer una entrevista audiovisual, pues nosotros debemos tener en cuenta que si queremos hacerla, lo mejor es que sea en un lugar donde no haya mucho ruido externo. Por ejemplo, en una calle grita una persona, un vendedor, pita un carro, una moto, eso va a dañar el sonido, ¿verdad? Y por otra parte, también a veces la luz no nos favorece y nos vemos oscuros. Es lo que se llama contraluz, porque nos colocamos en contra de una fuente de iluminación. Pero aquí no es importante. Tú puedes realizar tu entrevista de manera oral, le vas preguntando a la persona, les vas formulando las preguntas y vas tomando nota de las respuestas que estas personas te van dando. Esa es una manera. La otra es que tú le entregues el cuestionario y la persona te la responda, pero tú revises que efectivamente está respondiendo lo que tú le estás queriendo preguntar, o aquello sobre lo cual tú estás indagando. Y si quieres pues ya tener una evidencia como más sólida de esa entrevista, lo que puedes hacer es grabarla en audio. La mayoría de nuestros celulares pues si no lo traen pues uno le puede descargar una aplicación que es grabadora de sonidos y con eso es más que suficiente, ¿cierto? Tenemos esa evidencia. Pero es importante que la persona quiera ser entrevistada, que la persona sepa quién eres tú y para qué va a ser utilizada la entrevista y que evidentemente pues la persona sienta seguridad y confianza de que lo que está diciendo va a ser para un ejercicio ciudadano de control social y no va a ser utilizado para otros fines. Bueno, una vez ya tenemos toda esta parte del sonido, estamos en un sitio donde no hay ruidos externos, donde la persona de pronto no vaya a ser molestada, de pronto está en plena entrevista y llega alguien a solicitarla. Entonces, cuando ya todo eso está preparado, tú vas a formular las preguntas. Y lo importante es que todas las preguntas queden respondidas. Porque a veces nosotros los seres humanos tendemos a contar un cuento y no a responder algo, ¿cierto? Tú le preguntas a alguien algo y la persona lo que hace es darte un contexto, contar cosas, pero queremos ir a la fija. Por ejemplo, si la persona ha sido impactada por la creciente de un río y esa creciente del río se vio a su vez impactada por una obra civil que hicieron más adelante, entonces esa persona debe poder decir a ciencia cierta si se inundó o no se inundó. No de pronto comenzar a criticar gobiernos o criticar alcaldías, por ejemplo. Y es probable que surjan nuevas preguntas. Mientras tú le estás formulando esto, de pronto se te encendió la chispa, te salió una idea genial
una pregunta importante, tú la puedes formular, pero asegúrate que las preguntas básicas que tú llevaste ya escritas, pues queden resueltas. Y puedes entonces pasar a preguntas que te vayan surgiendo también. Eso es válido, eso se llama entrevista semiestructurada. Bueno, debes entonces cerciorarte de que todas las respuestas las tengas. Puedes, si quieres, tomar nota. Si por ejemplo estás grabando, es importante que tomes notas también, porque a veces se nos puede borrar esa información, o tú quieras hacer énfasis sobre una idea que la persona te formuló y es el momento de anotarla. Entonces esas anotaciones son supremamente importantes, tanto como la grabación, ¿cierto? Porque es donde tú estás colocando el énfasis, lo que realmente te llamó la atención a ti. Bueno, y no se te olvide que una vez ya todo haya terminado, pues agradecer a la persona por su tiempo y por su información. De pronto generalmente no pasa con las comunidades, las personas son muy espontáneas, no tienen miedo de hablar, además que una persona que lo va a hacer pues ya sabe cuál es el objetivo. Y bueno, también hay gente que de pronto no conoce algún término, tú se lo podrías explicar, ¿cierto? ¿Qué es eso de anticorrupción o alguna cosa si está dentro de la pregunta? Entonces tú le explicas el término desconocido para esa persona si es necesario y la persona procede entonces a responderte. O sea, debes tener claridad de que la persona sí te entendió la pregunta. A veces es muy claro para nosotros, pero de pronto algunas personas, por algunas circunstancias, no tienen, como decimos en la costa, ese alcance, ¿verdad? Esa capacidad para entender alguna frase, entonces nosotros se las comentamos. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva muchísimo esta técnica de la entrevista para sus ejercicios de control social.